diversificar además los espacios a donde envía sus insumos, pero también hay mucho que hacer, mucho trabajo acá dentro de nuestro país. Mira, exportar significa construir procesos de calidad óptimos que te hagan competitivo con un bien o un servicio que tú puedas vender fuera de tus fronteras. Sí. Pero para que eso ocurra, tú necesitas tiempo, planificación, voluntades, condiciones. Esas condiciones hoy están exportando, se habla de fertilizantes, hay cacao, ron, pero el cacao y el ron no va a traer, o sea, eso es un producto más. Hoy urge el único sector donde nosotros rápidamente podemos recuperar de esta economía pequeña que hoy tenemos, que se asemeja a un país centroamericano, y volver a los tamaños de la economía que teníamos antes. El único sector que lo puede hacer con inversión fuerte es el sector energético. Fíjate que no digo petróleo, es energético en todas sus dimensiones. Petróleo, gas, obviamente las industrias básicas, pero todo eso requiere no solo que se abra Venezuela al mundo, que haya seguridad jurídica, que tenga mejores condiciones para la inversión, que se solucionen temas como, por ejemplo, el salario. La inversión requiere certidumbre, saber hacia dónde vas, no importa si es costosa o no, pero saber hacia dónde vas para tú poder planificar como inversionista, ¿correcto? Pero para eso requiere entonces que Venezuela se reinserte en los mercados financieros internacionales, porque es chéverísimo, yo exporto. ¿Cómo me pagan? ¿Cómo hace un comprador de ese cacao que quiera mandar un pago del producto a Venezuela cuando no hay ni siquiera, cuando tenemos un banco central sancionado y cuando no tenemos corresponsalías bancarias? Entonces, todas esas herramientas son necesarias, y para poder tener una inyección rápida y que veamos la curva de crecimiento, que sea de impacto, y que ese impacto no sea solo en las arcas de unos inversionistas o del Estado, sino que sea en la condición de vida de la gente, es el petróleo que se necesita. Ahí es donde tenemos que tener la suficiente madurez y haber aprendido de los errores del pasado, y no caer otra vez en la tentación de que un Estado petrolero vivimos absolutamente, exclusivamente de eso, y dependemos entonces de las fluctuaciones del mercado petrolero o de las voluntades de un momento político que pueda tener algún dirigente. Y ¿no? el turismo, otro de los sectores que también, Mira, pues se cree que puede generar grandes dividendos. Tú sabes que yo a nuestro vengo de ahí, país, esa es mi pasión. El turismo tiene una gran ventaja, que es la democratización del capital. Porque cuando llega un turista, sí, llega a un hotel, pero normalmente sale, va a un centro comercial, compra un periódico, antes compraba un periódico, si va a una playa compra un cuerito, un guindalejo, se come una empanada, o sea, el capital fluye aguas abajo. Y tú sabes que, por ejemplo, en la región, para crear un puesto de empleo en el sector petrolero, aproximadamente necesitas unos $500.000. En el sector comercio, unos 5.000, pero bueno, no es tan estable. En el sector turismo es casi $25.000. Okay. Pero ese es un puesto de empleo estable y sustentable en el tiempo, que Venezuela pudiese tener hoy. ¿Por qué no decirlo? 3, 4, 5 millones de visitantes, como lo tiene Colombia, que por cierto, Colombia con una buena campaña publicitaria, el único riesgo es que te quieras quedar, con unos incentivos fiscales para la creación de nuevos hoteles, con unas políticas de seguridad para el tránsito. Ellos tenían su problema con la guerrilla, para el tránsito entre ciudades. Y a pesar de ese problema de seguridad que hay en ese país, pues no lo podemos O México, lograr? Cancún. Correcto, México, Cancún. Que por cierto, para los que no lo sabían, Cancún es un proyecto que surge como réplica de lo que intentó ser inicialmente Puerto La Cruz. Lo que pasa es que ya lo terminaron y aquí no. ¿Pero por qué no lo terminaron aquí? Por esa enfermedad holandesa del petróleo, digamos. Nos enfermamos, nos embriagamos de los ingresos petroleros. Y también la sociedad, en líneas generales, tenía las certezas y las seguridades que siempre iba a haber un papá Estado que iba a subsanar las deficiencias. Y quizás en algún momento nos volvimos... quizás la palabra cómplice sea muy dura, pero sí nos volvimos laxos con, bueno, el Estado resolverá, y cada uno como que estaba pendiente de lo suyo y no entendíamos que tocaba construir entre todos un futuro mejor, ¿no? Bueno, es parte de los análisis y las reflexiones que haces. También vamos a leer las preguntas que nos realiza nuestra audiencia a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Twitter, aquí tenemos una de las preguntas y la hace el señor Ramón Ramos, el líder, y la vamos a leer para todos ustedes de inmediato. Aquí la tenemos, la vamos a ponchar en pantalla. Ya va, que aquí en el internet teníamos aquí la preguntita y se cayó. La vamos a poner ahí en pantalla, por favor. Bueno, ayer hubo una caída del internet en Italia, un país de primer mundo. Sí, bueno, se cayó aquí el 70%. Es como más común. Puede ocurrir en cualquier parte. Aquí está. ¿Conoce algún plan? Bueno, es que hay varias preguntas. Sí. Aquí volvió. Vamos a leer esta. ¿Conoce algún plan de ajuste del gobierno de acuerdo a la crisis o déficit fiscal que se vive en el país?
¿Ha habido disminución del aparato burocrático y del gasto público? ¿Se ha priorizado la educación, salud y nutrición en el país? Le pregunta. Son varias preguntas a la vez, ¿no? Pero en todo caso, cuando tú ves lo que ocurrió luego de los 7 años de contracción, 2013, 2020, 2021, cuando tú ves lo que ocurre entre el 2021, para ser quizás un poco más específico, después del apagón, después del gran apagón en adelante, ese crecimiento que ha tenido la economía, ha sido precisamente en unas tomas de decisiones que jamás nos hubiésemos pensado, digamos, que desde la ideología política que ha regido la visión de los últimos 20 años, podía haber un plan de ajuste fiscal tan férreo, ¿verdad? Tan estricto. Hubo disciplina fiscal, hubo disciplina monetaria, por cierto, sin ninguna ayuda, como ocurre en otros países del mundo. Cuando tú vas al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, por una ayuda, lo primero que te piden es disciplina fiscal y monetaria. Aquí se hizo eso a costa de la restricción de la liquidez económica, a costa del crédito, se controló la hiperinflación, pero con unos costos muy altos. Entonces, digamos, la medicina fue buena, pero el entorno del enfermo no era precisamente el óptimo, ¿no? Bueno, imagínate si eso se logra con unas condiciones, se pudiese entonces priorizar y pensar mucho más en objetivos viables y palpables para la gente en temas como educación, salud y otros que nombró, y seguridad que nombró el usuario. Sí, el señor Ramón Ramos, a quien le agradecemos desde el Estado Apure por su participación en nuestro programa. Ahora hay otra pregunta del señor J. Franco, 245, dice: saludos para todos. A la oposición se le olvida que los políticos electos son simples apoderados para administrar recursos y justicia social. La confrontación parte de la codicia, las ansias de poder y la innegable corrupción. ¿Qué propone el invitado? Además, en estos tiempos, el tema de la diatriba, de las diferencias entre unos y otros, incluso dentro de la oposición, pues es evidente, ¿no? La cantidad de riñas, de peleas que hay en estos momentos en que la gente quiere soluciones, muchas veces encuentran, es una pelea entre líderes de oposición. Tú sabes que hace muchísima falta sentido de Estado, sentido de urgencia para darle a Venezuela un mejor futuro, y que eso pase por eliminar las mezquindades de la carrera en la cual están inmersos varios de los actores, o muchos de los actores políticos, que se hace quizás más evidente en el mundo opositor que en el mundo oficialista. Pero en todo caso, eso, entender que el ejercicio de la política no es para hacerte dueño del espacio para el cual fuiste electo, sino es el ejercicio temporal de un cargo para hacer cumplir el mandato que te dio una sociedad. ¿Qué se propone? Un poco lo que hemos hablado. Para que eso ocurra y para que cesen las agresiones y para que haya sinderes en los actores, primero, no sé, cada una de las mamás de ellos va a tener que darle una cachetada para que cada muchacho o muchacha baje un poco la conflictividad. Pero después que eso ocurra, bueno, que haya un sentido de Estado y de entender que hay que empezar a diseñar un país donde las diferencias sean posibles y donde se puedan construir por arriba de ellas, donde nos rijan los preceptos constitucionales, donde los valores y los principios de la democracia, de una educación de primera línea como la tuvimos en el siglo pasado, de un país que venía en un crecimiento y un desarrollo como el que tuvimos, es posible y es viable solo en espacios de paz. Y entendiendo que la paz no es que no haya conflictos de diferencia, no es que haya hasta una mentadita de madre en una sesión, porque ocurre en los principales países del mundo, en cualquier asamblea o congreso. Pero eso es parte de la cotidianidad. Pero eso se mantiene en el marco del respeto, de la convivencia. Un edificio, señores. Cuando tú tienes un vecino al lado, puede no gustarte, pero si nos ponemos todos de acuerdo, el pasillo, el ascensor, la entrada, se mantiene limpio y se respetan las ordenanzas de que no andas con música hasta altas horas de la noche. Quizás el llamado, principios de convivencia. Quizás el llamado es a recordar que quien hace política y quien aspira a espacios públicos no es para hacerse dueño de la silla, sino sencillamente para trabajar por un país, ¿no? Ahora bien, ya para finalizar, en medio de este proceso donde cada día escuchamos nuevos nombres como candidatos, e incluso su nombre ha estado en algunas de las encuestas que hemos visto, ¿estaría dispuesto Ricardo Cusano a ostentar algún cargo de elección popular? Hoy a esta hora no lo tengo planteado, lo he dicho en varias oportunidades. Hoy a esta hora no es para mí un objetivo entrar en la política partidista, pero sí seguir trabajando por hacer incidencia en la política para que los actores ocupen los espacios que tienen que ocupar con la responsabilidad que demanda el momento de la urgencia. Quizás mañana, quién lo sabe. Para cerrar, el tema de la participación ciudadana, ¿qué tan importante es en una coyuntura como esta? Es 101% importante. Si la sociedad organizada en todas sus dimensiones
que va desde el Consejo Comunal o la Junta de Vecinos o cualquier organización gremial, no entiende que hay que hacer presión, y la presión no es salir exclusivamente a protestar, no, es una presión positiva, es de exigencia a los liderazgos, pero la exigencia también tiene que venir acompañada de entender que hay deberes que cumplir y que además la exigencia sea propositiva, porque tú no solo puedes pararte a exigir algo sin entender el entorno, que ese algo estás diciendo inviable y no eres capaz de hacer una propuesta, que quizás esa propuesta esté equivocada, pero por lo menos un papel de trabajo para construir consensos sobre distintos temas, ¿no? Gracias por estar con nosotros, Ricardo Cusano, el expresidente de Fede Cámaras, miembro del Foro Cívico, y nos daba su apreciación respecto a algunas de las expectativas que hay sobre el crecimiento económico o las probabilidades de crecimiento económico para Venezuela en este año 2023, pasando por el tema de las sanciones, de los diálogos, las negociaciones y también la importancia de la participación de la sociedad civil, de la participación ciudadana.